de Semana Santa. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los próximos minutos serás parte de un nuevo tiempo de adoración. La tierra te alaba, yo también. A través de la alabanza, la oración y las escrituras. Bienvenidos a escuchar buena Voy música. a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. A tener una buena conversación. A reunirnos en torno a la palabra de Dios. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él. Tus infinitos misterios. Aquí comienza un nuevo programa, en vivo y en directo a través de nuestras plataformas. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir. Desde Viña del Mar, Chile y para el mundo. Tu radio, Estación Pentecostal. Una estación para la gloria de Dios. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Ya estamos en un nuevo programa ya de nuestra radio, en nuestro especial de Semana Santa. Bueno, esperando que sea de bendición este programa para cada uno de los que escucha. Se viene un tema muy bonito, muy hermoso, que habla de nuestro Padre en esta semana especial, que va dirigida hacia Él. Amén. Tenemos aquí a un invitado especial, a mi compañero que me tocó, a nuestro hermano Víctor, y que el Señor le bendiga a mi hermano Víctor. Amén. Muchas gracias, hermana Camila, que el Señor les bendiga. Para mí un privilegio poder estar acompañándoles en esta tarde, y el deseo de mi corazón es de que el Señor pueda tocar a cada uno de nosotros, y que nuestros hermanos que están escuchando la radio puedan ser bendecidos, ¿no es cierto? El Señor los bendiga en esta tarde y pueda confortar sus corazones, sus vidas, a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, y tenemos expectativa en este programa que el Señor va a tocar cada corazón. Amén. El Señor le bendiga a mi hermano Víctor. Como decía nuestro hermano Víctor, esperamos que este tema llegue al corazón de cada uno de los que está escuchando. Esto es lo que el Señor quiere decir hoy, y guárdelo y atesórelo siempre en su corazón. Amén. Antes de comenzar, vamos a ir con una oración. Mi hermano Víctor, si usted pudiera hacer orando por este programa que comienza. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y hemos llegado a esta radio, Señor,
a glorificar y alabar tu santo nombre. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú toques, Señor, la vida de aquellos nuestros hermanos que están escuchando, Señor, esta radio. Señor, a los amigos, Señor, que están dispuestos a recibir tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, que la unción de tu Santo Espíritu recaiga sobre cada vida. Señor, coloca paz en nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre amado, te damos gracias poder usar nuestras vidas, Señor, y que podamos ser motivo de bendición para otros. Te alabamos y te bendecimos, y toda la gloria, Señor, es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios. amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a pasar a la primera alabanza ya, para luego estar dando ya de lleno con el tema. Ayer sentí temor, y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo, y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti.
Amén. Que el Señor les bendiga. Ya volvimos ya de la pausa radial. Y primero, antes que nada de comenzar el tema, vamos a dar nuestro número por si usted quiere hacer una petición, tiene algún comentario, necesita de algo. Aquí está el número de nuestra radio y es el más 569-44-10-86-39. Amén. Que el Señor les bendiga. Y antes de comenzar voy a hablar sobre un tema que hemos estado hablando ya en los programas anteriores, que es la petición que hace una compañera de liceo, que me pide que por favor, que aún necesitan donadores de sangre, necesitan con exactitud 22 donantes faltan para que ellas puedan comenzar a hacerles ya su tratamiento de leucemia. Ella me avisó sí que su leucemia es leve, que gracias a Dios está bien en lo que requiere esto y que ya de a poquito va el proceso, pero está confiada en que el Señor puede hacer el milagro y puede sanarla. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a comenzar con el tema. El tema que nos toca hoy, que es Jesús es el camino al Padre, amén. Está basado en Juan 14, del 1 al 14, amén. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el último, el 14, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hermosa palabra que nos entrega el Señor, de Jesús es el camino al Padre. Y aquí explica por qué Jesús es el camino al Padre. Le está explicando Él a sus discípulos. Esto se basa en la última cena que tuvieron ellos, en la cual estaba explicándole a sus discípulos que Él se iría. Y sus discípulos en medio de esto no comprendían a dónde el Maestro se iría. Entonces Él les quiere hacer saber que Él irá a un lugar, a preparar un lugar allá arriba en el cielo para cada uno de nosotros, para un día poder venir a nuestro encuentro. Amén. Y Jesús le llamaba a creer en Dios también, y que porque Él y Jesús son la misma persona. Una duda que hasta el día de hoy mucha gente quizás no comprende, que no entiende que Jesús y Dios son la misma persona. Amén. Por eso Él les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, también creed en mí. Él les estaba ayudando a sus discípulos a que no sintieran pena, tristeza, a que comprendieran a dónde Él iría, que no iría a un lugar, que no se iría, sino que iría a preparar un lugar para que nosotros tarde o temprano fuéramos a morar con Él. Amén, mi hermano Víctor. Amén. Sí, Jesús preparaba a sus discípulos, ¿no es cierto? Amén. Porque Él sabía que ya tenía que volver al Padre. Amén. Y los discípulos iban a quedar como huérfanos, ¿no es cierto? Iban a quedar solos y a lo mejor se iban a turbar, se iban a confundir. Amén. Porque el Maestro ya no iba a estar con ellos. Amén. Pero el Señor le exhortaba, ¿no es cierto?, que tenían que creer y confiar y practicar lo que Él les había enseñado. Amén. ¿No es cierto? Que ellos, hay una parte del apóstol Pablo en Tesalónica, creo que la leímos hace unos pasajes más atrás, donde Pablo le decía a Timoteo que enseñara lo que había aprendido, ¿no es cierto?, desde su niñez. Amén.
¿Y qué es lo que hemos aprendido de nuestra niñez? Es este evangelio glorioso. Amén. Lo mismo que Jesús le enseñó a sus discípulos, Amén. ¿no es cierto? Y eso es lo que practicamos. Y le enseñamos a los nuevos, a otras personas, ¿no es cierto? Que tengan el mismo espíritu que nosotros tenemos, que sean idóneos, ¿no es cierto? Y Jesús discipuló a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Él tuvo 12 discípulos, los discipuló en la palabra diariamente, porque desde que los llamó, ¿no es cierto?, no se separó de ellos. Ellos lo seguían a todo lugar, ¿no es cierto?, y tenían esa convivencia diaria con Jesús. Y el Señor, ¿no es cierto?, lo estaba preparando a ellos, lo estaba discipulando, ¿no es cierto?, y preparándolo para enviarlos a predicar el Evangelio, porque Él sabía que tenía que volver a su Padre. Él sabía, ¿no es cierto?, que ya no iba a estar más con ellos. Amén. Entonces tenía que consolidarlos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos enseñaran a otros lo mismo que habían aprendido de Jesús, este evangelio glorioso. Entonces, que no se turbaran, que no tuvieran miedo, ¿no es cierto? Que no se confundieran, porque Él ya no iba a estar más con ellos, sino que ellos practicaran lo que habían aprendido, que era este evangelio glorioso. Y vemos en la Gran Comisión cuando Jesús los comisiona a ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban preparados, ¿no es cierto?, a enviarlos. ¿A qué? A ganar armas para el reino de Dios. Amén. ¿No es cierto? Ese es el propósito del Señor, porque el propósito del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y puedan alcanzar vida eterna por Él. Amén. Amén. Muy cierto, sí, el Señor estaba preparando a sus discípulos porque Él les llamaba amigos, fue su amigo, 3 años y medio Él caminaron al lado de Él, y Él le estaba explicando de alguna u otra manera que no se turbara su corazón, que no se entristecieran, porque sus discípulos no comprendían a dónde iba a ir el Maestro, aquel que caminó 3 años y medio con Él. ¿Por qué se iba a ir si recién estaban comenzando a caminar y a predicar juntos? Pero el Señor es tan bueno en su misericordia que Él les trataba de explicar con peras y manzanas a dónde iba Él. Cuando dice que en la casa de mi Padre, en Juan 14:12, dice, es evidente que esta frase se refería al cielo. Pero el Señor lo trata de explicar de otra forma para que ellos lo comprendan, y dice, le trata de decir algo más personal, que ellos son tan importantes que Él va a preparar una morada en la casa del Padre. En la casa del Padre. Y yo cuando estudiaba, yo decía, cuando uno tiene invitado a la casa, cuando viene Semana Santa, uno prepara la casa, uno prepara las mejores comidas, los mejores platos, compra sábanas nuevas, cosas para que ellos vean la casa espléndida, la casa hermosa. Y yo digo, el privilegio de que Jesús fue a adornar quizás la casa del Padre para que nosotros un día podamos morar con Él, y no solo nosotros, sino que todos. Estas palabras no solo se las decía a los discípulos para que fueran para ellos, sino para que ellos tarde o temprano predicaran a los demás y le contaran las grandezas que Jesús va a hacer si nosotros obedecemos y creemos en el Padre. Amén. Y creemos en Él también. Lo maravilloso de esto, Camila, es de que todos aquellos que han creído y creen en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y lo reciben en su corazón, van a tener esa gran oportunidad de entrar a esas moradas celestiales, ¿no es cierto? Porque el Señor fue a preparar el lugar para todos, no para alguno en especial, no, sino que para todo aquel que le ha recibido en su corazón. La palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos, ¿no es cierto?, que le recibieron, le dio la autoridad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, qué maravilloso es, ¿no es cierto?, que nosotros que le hemos recibido en nuestro corazón, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no es cierto?, a dónde vamos. ¿No es cierto? Porque sabemos que un día el Señor va a volver y dice que se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él habita en nuestros corazones. ¿No es cierto? Porque dice que ya Él no va a habitar más en el templo hecho por la mano del hombre, sino que ahora Él va a habitar en el corazón del hombre. Por eso que Él dice que Él se va a tomar a sí mismo, porque Él está en nuestras vidas.
Entonces, queremos invitar a todos nuestros Amén. hermanos que aún no han recibido a Jesucristo Amén. en su corazón, Amén. ¿no es cierto? Porque esta es la gran oportunidad Amén. para todo hombre que aún y toda mujer que no ha recibido a Cristo en su corazón pueda abrir su corazón y pueda recibir a Cristo Jesús, Amén. ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que también un día vaya a morar Amén. a ese lugar precioso que el Señor fue a preparar para nosotros. Amén. ¿No es cierto? Tú explicabas que cuando uno va a recibir visita, cómo se esmera en limpiar la Amén. casa, en darle lo mejor a las amistades. Yo creo que el Señor está haciendo lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Y es importante que toda persona pueda recibir a Cristo el Señor dentro de su corazón, porque aquí no lo estamos invitando a que sea parte de una religión. Amén. No, lo estamos invitando a que abra su corazón, ¿no es cierto? Y pueda aceptar a Cristo el Señor dentro de su vida. Amén. Por lo tanto, aquel que lo recibe va a tener ganancia. Amén. Y aquel que lo rechaza, bueno, tendrá que sufrir lo que tendrá que sufrir nomás. Amén. Yo creo Sí. que es importante, ¿no es cierto?, que podamos pensar nosotros como hijos de Dios que tenemos una preciosa oportunidad Amén. de poder tener a Cristo en nuestro corazón y de que un día sabemos de que el Señor está pronto a venir a la Amén. tierra y de que Él viene a buscar a su pueblo, Amén. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros le recibimos nuestra vida, Amén. ¿no es cierto? Y cuando Él venga dice que nosotros vamos a salir a su encuentro. Entonces nosotros no tenemos que desperdiciar esta oportunidad, Amén. ni tomar la venida del Señor por tardanza, sino que nosotros tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Este ha sido un buen tiempo para vigilar, un buen tiempo para orar, un Amén. buen tiempo para escudriñar, ¿no es cierto? Y estar en comunión con el Señor. Amén. No por las situaciones que nos puedan suceder, ¿no es cierto? Vamos a hacer las cosas, ¿no? Como hijo de Dios tenemos que tener un devocional diario Amén. ante la presencia de nuestro Dios. No porque alguien nos diga que tenemos que orar, porque tenemos que escudriñar, tenemos que vigilar. No, nosotros eso lo tenemos que hacer un hábito en nuestras Amén. vidas, ¿no es cierto? No porque ahora esté el coronavirus o porque una persona tenga cáncer o porque la situación sea adversa para ellos. No, uno como hijo de Dios tiene que tener, ¿no es cierto?, esa convicción Amén. de orar todos los días, de escudriñar la palabra, ¿no es cierto? Porque en eso nosotros hemos aprendido que ahí está la ganancia para nosotros, Amén. ¿no es cierto? Para nuestra vida espiritual. Y el Señor, yo creo que en eso los preparó a sus discípulos. Amén. Les enseñó lo que ellos tenían que hacer para que ellos lo practicaran. Y mira, después de 2000 años nosotros lo seguimos practicando. Amén. Lo seguimos Sí. practicando y hasta cuando el Señor venga lo van a seguir practicando. Amén. Nuestros hijos, nuestros nietos, Amén. ¿no es cierto? Lo que hemos aprendido de nuestros padres espirituales, es lo que le enseñamos a los Amén. demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así es la palabra del Señor. Amén. Porque el propósito de Dios es de que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Entonces, el amor de Dios es tan grande. Amén. El amor de Dios no tiene igual. Amén. Porque el Señor es tan bueno para con el ser humano, y el ser humano lamentablemente siempre ha querido apartarse de la presencia del Amén. Señor. Pero aquí nosotros estamos motivando Amén. a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, a nuestros amigos que escuchan por la radio para que ellos vengan al Señor, Amén. ¿no es cierto? Y el Señor pueda avivar el fuego que está en nuestras vidas. Amén. Que el Sí. Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Cuando el Señor decía, yo soy el camino, en el versículo le responde, cuando dice, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino, y Tomás, el discípulo preguntón, por decirlo así, el que siempre dudaba, le pregunta al maestro, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?
Pero si Tomás no hubiera preguntado, no tendríamos la maravillosa respuesta de Jesús que le dio y que nos ha servido a nosotros, a nuestra vida cristiana, para seguir adelante, que dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo me tomaba un poquito esas palabras y yo buscaba mi conclusión, le pedí al Señor que me la diera, y yo leía y decía, el camino no estaba listo aún. Cuando Él le estaba diciendo a sus discípulos que vendría un camino, dice, yo soy el camino. Y ese camino todavía no estaba listo porque el Cordero no había sido todavía muerto. Él estaba preparando recién ese camino en el cual tenía que destruir al pecado y ¿cómo se llama? Y vencer a la muerte. Y es por eso que Él le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús les trató de decir, en 3 días más, cuando yo muera y resucite, ustedes van a tener el camino abierto al lugar santísimo, al cual antes no podían ir. ¿Por qué? Porque Dios habitaba solo en templo de hombre, en el cual el sumo sacerdote tenía que estar detrás del velo, pero en Mateo 27:51 decía, el velo del templo cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, se rasgó, de arriba hacia abajo, para que nosotros pudiéramos tener lugar, al lugar que hoy tenemos nosotros, que es ese privilegio de ir a las plantas del Señor y poder sentir su presencia en nosotros. Amén. Y entonces cuando Él dice, Él es el único camino, es la única verdad y la única vida, porque Él fue capaz de vencer a la muerte. Amén. Y Mateo lo dice aquí cuando dice, el lugar santísimo estaba, obstruía el camino a la presencia de Dios. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió camino al lugar santísimo, que el lugar santísimo es la presencia de Dios, al cual podemos ir a acudir sin necesidad de un tercero o de un segundo, sin necesidad de un templo. Y las personas que escuchan también pueden acudir a Él, solo si entregan su corazón a Él. El Espíritu Santo va a morar en ustedes, dentro de ustedes. Dios, Jesús mismo va a estar en su corazón. Cuando dice Jesús es la verdad, dice, en Él están todos los misterios de Dios. Y por eso Él es la verdad. Porque dice aquí en Corintios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nadie puede recibir el Espíritu de Dios si primero no conoce a Cristo. Porque Él es la verdad. Amén. A lo mejor para mucha gente es complicado porque hablamos de Jesús, Dios, y luego vino el Consolador, que fue el Espíritu Santo. Que eso también se lo quiso dar, explicar a sus discípulos. Porque sus discípulos pensaban que lo iba a abandonar. Ellos estaban tristes, pensaban que lo iba a abandonar. Entonces Él les trató de explicar que el camino Él lo estaba creando recién, lo estaba haciendo. ¿Para qué? Para que un día pudiera venir ese Consolador a la tierra y habitar con ellos, pero ya no temporalmente, sino para siempre, hasta que Él venga por nosotros. Y dice aquí, yo anoté, dice, el camino humano tiene semillas de la muerte, y el camino de Dios lleva a la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos enseña de que el sacerdote era el único que podía entrar Amén. al lugar santo, ¿no es cierto? Y venía el Espíritu de Dios y lo llenaba. Amén. Y el sacerdote entregaba, ¿no es cierto?, lo que Dios quería decir al pueblo, Amén. ¿no es cierto? Pero después el Espíritu se iba del sacerdote, quedaba Amén. vacío, ¿no es cierto? Y el Señor que dice que Él ya no va a habitar más en templo hecho por la Amén. mano del hombre, sino que ahora va a habitar en el corazón del hombre, Amén. ¿no es cierto? Entonces, hoy en el tiempo de la gracia tenemos la gran bendición de que nuestro Señor, ¿no es cierto? Amén. Porque ahí va todo entrelazado, donde dice de que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestra vida, ¿no es cierto?, el Señor Amén. pasa a morar en nuestro corazón y pasamos a ser el templo del Espíritu Santo Amén. de Dios, ¿no es cierto? Y ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros, vive Amén. en nosotros. Donde vamos, Él está en nosotros. Amén. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros es guardar el templo del Señor, Amén. cuidarlo, ¿no es cierto? Ser celoso en ese Amén. aspecto, de que nada impuro entre en el templo del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que andar en santidad Amén. y en justicia. Lo importante, ¿no es cierto?, de esto, de que nosotros podamos entender de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así es. De que el Señor, donde quiera que nosotros estemos, Él nos va a guiar, Amén. porque Él lo prometió, ¿no es cierto? Él dijo que no los va a dejar huérfanos, que Él Amén. siempre va a estar con nosotros, Amén. ¿no es cierto?
que era necesario que Él se fuera, ¿no es cierto?, porque tenía que ir a preparar ese lugar, Amén. ¿no es cierto?, para nosotros. Amén. Pero yo creo que hoy tenemos la gran oportunidad Amén. Sí, sí. de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si alguna persona no le ha recibido, yo le invito a que reciba a Cristo dentro de su vida. Amén. Porque si no le recibimos, ¿cómo vamos a poder hablar del Señor? Amén. ¿Cómo vamos a estar confiados de que Dios va a venir y nos va a llevar si nunca le hemos recibido, nunca Amén. le hemos conocido? Amén. ¿No es cierto? Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre Amén. para saber dónde vaya a ir, dónde vaya a estar, Señor. ¿Cómo esto? Entonces el Señor le dice, el que me ha visto a mí, Ahí está el Padre. ha visto al Padre, porque Amén. yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Amén. ¿No es cierto? Por la fe es la única manera que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Amén. Sí. ¿No es cierto? De la única forma que viene la fe a nuestra vida es a través de la palabra de Dios. Amén. Y pensar, ¿no es cierto?, de que Jesús tiene que discipular a cada creyente. Amén. A lo mejor irá a colocar, no sé, a un pastor, a un hermano, a un mentor, a un tutor, ¿no es cierto?, a un maestro, ¿no es cierto? Pero el Señor va a colocar a alguien para que pueda discipular a esa persona. ¿Por qué? Porque el propósito es de que esa persona, ¿no es cierto?, el día de mañana se vaya con el Señor. Amén. ¿No es cierto? Y Amén. tenemos que ser nosotros responsables, tenemos que ser consecuentes, ¿no es cierto?, con lo que nosotros decimos, con lo que predicamos, ¿no es Amén. cierto? Porque tenemos que cuidar nosotros nuestro testimonio, Amén. porque eso dice mucho y habla mucho de nosotros, Amén. ¿no es cierto? Porque Dios, no sé, pues yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros, Amén. para su iglesia, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Así es. Yo creo que el camino del Señor no hay que mezclarse con las cosas de este mundo, sino que uno tiene que vivir en santidad y en justicia para Dios, Amén. Así para es. poder heredar este reino. Amén. Yo creo que no es fácil. No, yo creo que no es fácil. A lo Por eso mejor el maestro quizás los preparaba tanto Claro, para que y- supieran que el camino se iba a volver más difícil cuando él faltara aquí. Claro, todos decimos que con Cristo es fácil, ¿no es cierto? Pero tenemos una lucha diaria en esta vida, ¿no es cierto? Sí podemos confiar en el Señor, Amén. Sí. podemos creerle a Dios de que Él está con nosotros Amén. y de que Él nos ayuda. Amén. Sí. Pero nosotros tenemos que colocar harto de nuestra parte, Amén. ¿no es cierto? Poder serle fiel al Señor sobre todas las Amén. cosas. Es importante que creamos que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, ha hecho todo por nosotros Amén. y lo seguirá haciendo, Amén. pero nosotros tenemos que colocar también de nuestra parte. Amén. Cuando usted decía que Felipe le dijo, muéstranos al Padre, muchas veces hemos sido como Felipe, ¿eh? Sí. Pero Felipe el Señor se asombró de Felipe ese día, porque Felipe era un discípulo callado, un discípulo que no se metía mucho en nada. Fue el discípulo que traía almas, ¿ves? Era el que se preocupaba de que, por ejemplo, se convirtió Natanael cuando estuvo Felipe predicando. Pero el Felipe expresó esa pregunta así, muéstranos al Padre. Y el Señor como que se molestó un poquito y le dijo, pero Felipe, yo creo que se puso a reír y le dijo, pero Felipe, si... ¿Cómo no? Tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no conoce al Padre, Felipe. Tiene que haberse asombrado y haberle dicho. Pero los demás discípulos también querían hacer esa pregunta. Solo que Felipe se atrevió a decirle, muéstranos al Padre. Y muchas veces nosotros también hemos sido como el Felipe, como que dudamos y decimos, pero muéstranos al Padre primero. Y queremos tener todo así, pero nosotros vivimos por fe. Y la fe no se ve. Claro. Es invisible. Entonces, yo creo que estos discípulos lo que querían es como lo que pasa ahora. Queremos que haga milagros como los que, no sé,
se le reveló a Moisés, como se le reveló a Isaías en los tiempos antiguos, se le reveló la presencia de Dios a Pablo, a los demás, pero aquí ellos querían que Jesús le mostrara al Padre, y dice la Biblia que si si vieran al Padre, que caerían muertos, porque es algo, debe ser algo tan increíble ver al Padre. ¿Cómo ellos iban a ver al Padre si aún recién se estaba forjando el camino al Padre? Entonces Jesús en esa conversación tuvo que estar harto rato diciéndole, no es así, es de esta manera, si crees en mí, cree en el Padre. Y lo repitió muchas veces en casi todos los versículos que leímos, lo repitió varias veces, porque Tomás, Felipe, los discípulos, Pedro, cuando estaba en el capítulo anterior, en Juan 13, también se metió y le dijo, pero yo doy la vida por ti. Pero Jesús no estaba tratando de decir eso, sino que estaba abriéndole el camino al Padre, para que ellos un día pudieran ir, para que predicaran a los demás, aquellos que no conocían de Jesús. Cuando decimos Jesús es la imagen invisible del primogénito de toda la creación, dicen Colosenses 1:15. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos a Jesús, no tenemos, o sea, muéstranos al Padre. Y les dijo, pero ¿cómo? ¿Ustedes han caminado con el Padre y todavía quieren verlo cara a cara? ¿Quieren que yo haga los milagros que le hice a Isaías, a los demás discípulos cuando ustedes caminaron al lado mío? Ustedes se sentaron con el Padre, fueron amigos del Padre, y ustedes quieren compararse con aquello. Entonces sus discípulos ahí como que yo creo que reaccionaron un poquito y dijeron, ¿estamos con el Padre o no estamos con el Padre? Y cuando dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y ahí nos referimos a cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. El Padre está en nosotros. El Padre se fue y le decía, alégrense porque yo me voy, porque ahora ustedes, el Espíritu va a morar en ustedes, ya no van a tener que seguirme a mí como yo camino por aquí y por allá, sino que va a morar en ustedes, va a estar dentro de ti, en tu corazón. Y Jesús estaba tratando de enseñarle a toda costa que Él era mucho más que solo un hombre y un maestro el cual Él veían, sino que Él era el mismísimo Dios, que el creador del universo, aquel que vino aquí a morir por ellos. Le estaba explicando que Él iba a morir, pero cuando Él resucitara, Él se iría a morar con su Padre, a preparar una morada celestial, una casa, un lugar en la casa del Padre. Qué privilegio, hermano Víctor, ¿verdad? Sí. Cuando Él dice, y dice también, yo puse una pregunta aquí, ¿es difícil para usted que cree Jesús y Dios es uno igual? Amén. Para mí se me hizo muy difícil, yo lo pregunté bastantes veces a mi esposo, porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo son el mismo, solo que uno vino y volverá pronto por nosotros, pero nos dejó al Consolador, que es el mismo, pero en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Padre, ¿no es cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Amén. Pero las tres personas son en una. Amén. ¿No es cierto? Entonces, por eso que Jesús le decía a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén. ¿No es cierto? Las cosas que yo hago, también las hace mi Padre. Amén. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son tres personas en una sola. Amén. ¿No es cierto? Que se han manifestado a lo mejor en tiempos diferentes. ¿No es cierto? Pero hoy el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a nosotros a toda verdad. Amén. Y a toda justicia. Amén. ¿No es cierto? Y nosotros creemos fielmente de que el Señor, ¿no es cierto?, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona. Una sola persona, amén. Y es por eso que el Señor les dice, me voy, pero me voy a quedar igual con ustedes. Pero ellos no entendían igual, de la igual manera, como a veces nosotros no entendemos también. Pero Jesús le dijo en el 12 al 14, le dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las va a poder, ellas también las podrá hacer, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces nosotros podemos hacer obras mayores porque Él mandó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hacer cosas mayores a las que hizo Él. Y cuando yo leía ese versículo yo decía, sanar enfermos, lo que siempre hacemos, sanar enfermos, sanar ancianos, tener, no sé, por abundancia, que no nos falte el pan, que quizás crear 6 panes 5 veces, pero no, Él a lo que se refería es que cuando nosotros hagamos las cosas más grandes, pienso yo que se refería a cuando dice usted a rescatar almas. Claro. Cuando dice en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor, ¿qué es lo más grande que nosotros podemos hacer en este tiempo? Es convertir a aquellas almas,
Porque si uno se basa en la Biblia, cuando vino Jesús, le rechazaron, como dice usted. Así Le es. rechazaron, su propia gente le rechazó, ahí teniendo ahí al maestro. Y después de que Jesús se fue, mucha gente creyó en él. Qué lógica la vida, porque creyeron en él cuando él ya se había ido. Mira lo que dice el versículo 13, dice, todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, ahí está la palabra cuando Él les dice, yo me voy, ¿no es cierto? Amén. Pero ustedes van a tener la autoridad, el poder, la capacidad de hacer cosas mayores Amén. Sí, de las sí. que yo hice. ¿Por qué? Porque no la íbamos a hacer nosotros, porque nosotros le íbamos a pedir en el nombre de Sí. Jesús. Amén. ¿Y qué dice Jesús? Todo lo que tú le pidieres al Padre en mi nombre, Amén. yo lo haré. Amén. O sea, es Él El que el hace que hace las cosas. Nosotros Amén. que somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, cuando oramos le decimos Padre en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Amén. Y le pedimos de acuerdo o conforme a nuestra necesidad, Amén. ¿no es cierto? En nuestras oraciones, cuando una persona pide, hermano, necesito que oren por mí porque tengo este problema, y nosotros rogamos al Padre en el Amén. nombre de Jesús, y Jesús dice que Él lo hará. Amén. Sí, sí. También hay un versículo en la palabra de Dios, dice que si 2 o 3 se convinieren a pedir una misma cosa, el Señor lo hará. Amén. Entonces tenemos este gran privilegio de que el Señor hace todas las cosas posibles, ¿no es cierto? Así Hoy no tenemos nada que impida, ¿no es cierto?, que entremos al lugar santo. Amén. Dice que ya la barrera se abrió, ¿no es cierto? Y dice el Señor en su palabra que entremos confiadamente, ¿no es cierto? Hoy el trato con el Señor, yo le pido, ¿no es cierto? Yo le busco y yo recibo de Él. El que pide recibe, el que busca halla. Amén. Así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces no hay impedimento. Amén. Nosotros podemos acercarnos al Señor confiadamente, ¿no es cierto? Y el que necesita salvación, acérquese al Señor, po. Amén. Venga al Señor y pídale al Señor, y el Señor hará de él una nueva criatura. Amén. Así es. Porque él es el camino al Padre, Él es el único. Amén. Yo soy el camino, dice la palabra de Dios, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Por ningún otro medio yo puedo llegar Amén. al Padre, Amén. sino a través de Jesucristo. Amén. Él el que se ofreció como manso cordero, Amén. Así es. ¿no es cierto? Cuando dice que Él es el camino y la religión no es el camino. El cristianismo incluso ni siquiera se basa en la religión, En la religión. se basa en tener a Jesús mismo en el corazón, en guardar sus mandamientos, porque dice, si uno ama al Padre, guardará sus mandamientos. Amén. Si no lo ama, no los va a guardar. Porque dice aquí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros que le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea que dice que el Espíritu está en nosotros. Nosotros nosotros somos la religión misma. Está Jesús dentro de nuestro corazón. Y aunque Él se marchó, Él dejó un camino preparado para que nosotros pudiéramos tener camino al Padre. Y pudiéramos ir directo a Él. Ya que no otro interceda por nosotros, sino que nosotros mismos arrodillarnos delante de la presencia de Dios, y Él va a escuchar desde los cielos. Amén. Porque pedimos en su nombre y porque lo tenemos a Él en nuestro corazón. Amén. Cuando hablábamos del Espíritu Santo, yo me recordaba de Juan cuando bautizó a Jesús. Y dijo, Juan dio testimonio y dijo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía. Pero el que envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. El Juan Bautista pudo él
sentir al Espíritu Santo cuando estaba bautizando a Jesús, que se postró en una paloma, como una paloma, amén. Y nosotros ahora le podemos sentir siempre. Ya no es necesario que venga otro intercesor, sino que lo podemos sentir cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a aquel que dio la vida por nosotros. En este lo que nosotros estamos comentando es mucho antes de que Él diera la vida por nosotros. Así es. Él advirtió para que supieran que cuando Él se fuera, se alegraran, no lloraran. Y es difícil porque Él estaba anunciando su muerte, pero les decía que se alegraran porque va a venir el Consolador a la tierra. Sí. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Amén. Dice, el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, Amén. porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros Amén. y estará en vosotros. Amén. Así es. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Amén. 18. ¿No es cierto? Así es el Señor. Entonces, qué maravilloso es nuestro Dios, pues, Amén. porque Él ya tiene todo predispuesto para nosotros, Amén. ¿no es cierto? Solo qué tenemos que hacer nosotros, usted y yo, y los hermanos que nos están escuchando. Amén. Guardar la palabra de Dios, Amén. ¿no es cierto? Hacer la voluntad y el propósito de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque sabemos que guardando la palabra, cumpliendo, ¿no es cierto?, lo que Él nos mandó a hacer, Amén. un día llegaremos a su presencia. Amén. Y vamos a sentarnos y vamos a participar de esas moradas, ¿no Amén. es cierto? Vamos a sentarnos en la mesa del Señor, Amén. Así es. pero tenemos que serle fiel al Señor, Amén. porque los años en la iglesia no nos salvan, Amén. ¿no es cierto? El tiempo de cristiano aquí en la tierra no nos salva, Amén. no, es la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Si nosotros caminamos, ¿no es cierto?, como el Señor nos manda que caminemos, Amén. vamos a ir a reinar con Él. Y si nos desviamos del camino y nos apartamos, los Perdemos. únicos que vamos a perder somos nosotros. Entonces yo les insto al pueblo Amén. del Señor a que no se deslice, sino Amén. que siempre su objetivo sea serle fiel al Señor, Amén. amar al Señor con toda su fuerza. Amén. Que el que se quiera ir, que se vaya, usted no se vaya, Amén. permanezca fiel al Señor, Amén. que su fundamento sea Cristo el Señor, Amén. Así ¿no es es. cierto? Cuando en Juan 14, 21 al 24 trata de expresar que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Él solo pide que le amemos. Como cuando Él dice que Él es nuestro amigo, Él nos llama amigos, nos dice amigos, y ese versículo me gusta mucho, Así porque es. Él se refiere a un amigo, una compañía, una amistad, un servicio, un compromiso real con Él. Dice vivir del amar a Jesús. Vivir de eso, de amar a Jesús. Cuando nosotros pedimos en oración, vivimos de Él, dependemos de Él. Porque si el día de mañana nos falta el trabajo, nos falta el alimento, Él es el que nos va a sustituir, porque Él dijo que no nos va a dejar huérfanos jamás. Amén. Jamás, que siempre va a estar, que Él es un padre para aquel que no lo tiene, una madre para aquel que no lo tiene y un hermano para aquel que no lo tiene. Así es. Y va a estar siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él decida volver a buscar su pueblo. Hasta que estemos nosotros en la tierra. Amén. Porque mientras estemos nosotros en este mundo, el Señor va a estar con nosotros si nosotros permanecemos fieles. Amén. El día que partamos del escenario de esta vida, ¿no es cierto?, Amén. ya no vamos a necesitar nada más. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor, Amén. Así ¿no es cierto? Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Como decía usted, mi hermana, ya no somos siervos, Amén. ya no somos discípulos, ahora somos amigos del Señor, Amén. ¿no es cierto? Porque el siervo no sabe Lo que es su Señor. lo que su Señor va a hacer o las decisiones Amén. que toma su Señor. Pero el Señor nos llama amigo porque Él ahora nos hace participantes de sus decisiones, Amén. de lo que Él va a hacer, ¿no es cierto? Y Amén. aquí Él estaba compartiéndole, ¿no es cierto?, Amén. a sus amigos lo que iba a suceder y Amén. lo estaba preparando para ese momento, Amén. Así ¿no es. es cierto?
para que ellos no tomaran otro rumbo, sino que ellos permanecieran unidos y siguieran adelante. Amén. Bueno, y lo vemos hoy en el siglo XXI. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos ¿No es alabando. cierto? Cómo esos hombres fueron fieles al Señor. Porque si nosotros pensamos, vemos que en ellos hubo fidelidad. Amén. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque usted y yo y los hermanos estamos gustando Amén. de esta palabra, de este evangelio glorioso. Siguieron ¿No es bien cierto? las instrucciones que le dio el maestro cuando les dijo que debían predicar esto, para que los demás también tuvieran la salvación que él le había entregado a ellos, la palabra que le había entregado. Dijo el Señor, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo le he dicho. El Espíritu Santo iba a venir a recordarle lo que Él le había ya trazado, el libro que ya había escrito Él para nosotros. Ese libro que nosotros seguimos al pie de la letra para tener salvación. Dice después en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la que... no, dice, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Esa fue la última palabra de aliento que le dio a sus discípulos. Así es. Porque comenzó alentándolo, luego terminó diciéndole, me conocen a mí, ustedes sí conocen al Padre. Y luego lo alentó por última vez, para saber que él ya se iba a ir. Claro, ¿qué es lo que pasa? De que el momento que iba a venir iba a ser un momento muy difícil. Amén. Muy difícil ver al maestro sufriendo, ver al maestro, ¿no es cierto?, que lo azotaban, crucificado, siendo de que él tenía la autoridad para salirse de todo eso, pero nosotros entendemos ya que él lo hizo por amor. Amén. ¿No es cierto? Pero iba a ser un momento muy angustioso, muy difícil para ellos. Entonces por eso que el Señor le decía que le dejaba su paz, Amén. ¿no es cierto? Y le exhortaba a tener paz en ese momento. Ahora, si nosotros pensamos muchas veces, en este mismo tiempo que estamos pasando, ¿no es cierto?, de esta cuarentena, muchos corren para allá, corren para acá y dicen, no, que aquí, que allá, y se desesperan y se angustian, ¿no es cierto? Pero que el Señor nos dice que tengamos paz y confiemos en Él, que tenemos que ser responsables también. Sí, tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Y obedecer a las autoridades que están puestas aquí en la tierra. Amén. ¿No es cierto? No saltarnos los protocolos, sino que tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque todo va en beneficio de nuestras vidas. Amén. Así es. Entonces, lo importante es que cuando esté la dificultad, esté la tormenta, esté el problema, usted pueda confiar en el Señor. Amén. Y en medio de ese problema, usted pueda tener paz en su corazón. Amén. ¿No es cierto? Reconociendo de que Jesús está a su lado, Amén. de que el Espíritu Santo está a su lado, de que el Padre está a su lado, ¿no es cierto? De que usted no está sola, ¿no es cierto? De que Amén. usted no está solo, sino que el Señor está para dar la batalla por Amén. usted. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en nuestro Señor, Amén. en nuestro Dios. Saber que para Él no hay nada imposible, Amén. que para Él todas las cosas son posibles, Amén. ¿no es cierto? Entonces, en medio de la tormenta, tenga paz usted. Amén. La mamá de la niña que está pidiendo sangre, ¿no es cierto? Amén. ¿Qué le podemos decir a ella? Van a llegar los 22 y le van a dar la sangre y va a sanar. Confíe en el Señor. Amén. Confíe en el Señor. Coloque a su hija en las manos del Señor. Amén. ¿No es cierto? Porque el Señor tiene la autoridad. Amén. Así En es. Él están todas las cosas, dice la palabra. Y por Él todas las cosas fueron creadas. Amén. ¿No es cierto? En Él está la vida y en Él está la muerte. Amén. Entonces, nosotros le podemos exhortar a todas estas personas que están pasando un proceso de enfermedad, de angustia, ¿no es cierto? De que confíen en el Señor. Amén. Son los momentos difíciles, ¿no es cierto? Que nadie a lo mejor quiere pasar. Amén. Pero muchas veces vienen a nuestra vida y tenemos que pasarlo. Amén.
Pero nosotros, ¿qué tenemos que decirle? De que confíen en el Señor. Amén. Como dice la Biblia, que cuando luego de que pasa todo lo malo, viene lo bueno. Y viene mejorado, porque si Jesús sabía que él iba a morir, y sabía que de la forma que iba a morir, que iba a ser odiado por los hombres, humillado, insultado, pero aún así decidió seguir adelante porque sabía que si eso pasaba, tarde íbamos a tener algo mejor, un privilegio de sentirle en su corazón. Íbamos a tener el derecho de ir al Padre y de pedir en su nombre, porque él iba a interceder por nosotros. Ya no iba a haber como antes, que nosotros nos subíamos al templo, éramos pecadores y Dios nos mataba, moríamos de una, porque éramos pecadores. Ahora no, tenemos la oportunidad de todos los días reconciliarnos con el Maestro y pedirle perdón. Y bueno, ya para terminar, ya leer los últimos versículos que él les dijo a sus discípulos. Claro, sí, les dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea que todo lo que dijo aquí, el discurso, como dice Salomón, luego de todo el discurso hablado, el Señor les dice: y es para cuando pase, ustedes crean. Y cuando pase, ustedes crean. También nos dice a nosotros, porque la Biblia es la misma. Sigue, es lo que le aconseja a Jesús aquí, es lo mismo que nos aconseja a nosotros, que sigamos adelante. Y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Les dijo: ya, listo, terminé mi discurso, levantaos, nos vamos de aquí. Terminó, guárdenlo en sus corazones, atesórenlo, porque si aman al Padre, me aman a mí, y si me aman a mí, van a amar al Padre y van a seguir todo este reglamento que les acabo de dejar. Amén. Esa cena debe haber sido hermosa, maravillosa, esa despedida, que el Señor tuvo el tiempo, los llamaba amigos, entonces Él tuvo el tiempo de dedicarle sus palabras de despedida y dejarles las instrucciones las cuales ellos debían seguir y las que nosotros debemos seguir ahora en estos tiempos. Amén. El amigo es aquel que siempre quiere lo mejor para ti. Amén. Porque hay personas que se dicen amigos, Amén. pero no son amigos. Amén. Así es. ¿No es cierto? Te invitan a robar, te invitan a la droga, te invitan al alcoholismo, ¿no es cierto? Amén, Y a un montón de cosas, pero ellos dicen ser tu amigo. Amén. Y nosotros aquí vemos, ¿no es cierto?, que el amigo Jesús, ¿no es cierto?, para con sus discípulos, lo estaba preparando, ¿no es cierto?, para algo bueno. Amén. Entonces el amigo es aquel que quiere lo mejor para tu vida. Amén. El amigo no es el que quiere lo malo para ti. ¿No es cierto? Muchas veces gente se dice ser amiga y no es amigo. No es amigo. ¿No es cierto? Entonces, lo importante es, yo creo que en el nombre del Señor, toda persona tiene que recibir a Jesús en su Amén. corazón. Así es. Y Romanos capítulo 9 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Amén. cree dentro de su corazón que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, Amén. dice que somos salvos por Él. Amén. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Amén. Así es. Entonces es importante que todo hombre y toda mujer reciba a Jesucristo el Amén. Señor dentro de su corazón. Amén. Hoy no hay ningún impedimento donde tú puedas decir, ah, no, que aquí, que allá, que no puedo, que no, para mí no es. No. De la única forma que no pudiese ser para ti es que tú no quieras. Amén. Pero hoy está todo listo para que tú recibas a Jesucristo el Señor dentro de Amén. tu corazón, ¿no es cierto? Y que tú puedas honrar a Dios, Amén. porque no es decir, ah, no, si yo recibí a Cristo el Señor, ¿no es cierto? Pero sigo haciendo las malas obras, Amén. sigo haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Tengo 20, 30 años de cristiano, pero mi vida no va de acorde con lo que Jesús me pide. Amén. Entonces, lo importante es de que yo y usted podamos asincerarnos con el Señor. Amén. Y buscar la voluntad y el propósito de Amén. Dios. Recibirle a tiempo. Recibirle en su corazón. Porque el camino, en ese tiempo él le estaba diciendo que recién lo estaba creando, pero el camino hoy en día, está ya listo. Así es. Podemos caminar libremente por ese camino que nos lleva a la verdad y nos lleva a la vida, a esa vida que el Señor derramó por nosotros. Y el Señor nos muestra los distintos tipos de caminos que hay.
Y yo quería leer el Proverbios 14:12 que dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque pueden haber muchos caminos en la vida, caminos que te van a llevar, quizás la corriente, pero si tú sigues ese camino, el blanco que es Cristo, vas a ir al camino en el cual vas a conocer al Padre. Amén. Y ese es el privilegio más grande, conocerlo a Él. Y no digas, no, es que no debe ser aburrido. No, cuando tú sientas a Dios, porque uno puede ser cristiano y no tener a Dios, pero cuando tú sientas ese Espíritu Santo que derrama sobre ti, vas a entender y vas a ver que todo el sacrificio hecho valió la pena. Jesús lo sabe, por eso Él se fue como un cordero inmolado al matadero, porque sabía que lo que Él hacía nos iba a servir a nosotros, porque tanto nos ama, que Él hizo un camino para que le pudiéramos seguir y no nos perdiéramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya vamos a terminar con el tema. Estuvo muy bonito el tema, hermano Víctor, un gusto hablar con usted, conversar con usted. Estuvo hermosa la palabra del Señor, la verdad que toca mi vida, y algún día me gustaría llegar a ser como un discípulo y más, como ellos, seguir a Cristo, un amigo, y que un día almas puedan llegar por mí y hacer esos grandes milagros que Él dijo que íbamos a realizar. Amén. Vamos a orar. Amén. Para terminar. Usted sea orando, hermano Víctor. Amén. Que el Señor le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te honramos en esta hora, Padre Santo. Honramos tu sacrificio, Señor, las enseñanzas que tú dejaste para nosotros. Señor, gracias te damos, Señor, y no tenemos, Señor, cómo pagarte lo que tú has hecho por nuestra vida. Señor, el deseo de nuestro corazón es de que tú puedas tocar, Señor, a aquellos que nos escuchan, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, puedas entrar en su vida, Señor, hacerlos nuevas criaturas, Padre amado. Aquel que, Señor, ha dejado el camino, Señor, y ya no está haciendo tu voluntad y tu propósito, tráelo, Señor. Vuélvelo al gozo de nuevo, Señor amado. El deseo de nuestro corazón es de que tú, Señor, puedas tocar cada vida en esta hora, Padre amado. Glorificamos tu nombre, te honramos, Señor, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor amado. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Gracias te damos, Señor. Señor, aquellos, Señor, que aún no te han recibido, Señor. Queremos invitarles, Señor, a que ellos puedan, Señor, abrir su corazón y puedan recibirte dentro de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, somos pecadores, Señor, y necesitamos, Señor, que tú salves nuestra vida. Acéptanos, Señor, dentro de tu vida, Señor, como tus hijos. Nosotros te recibimos, Señor, como Señor y Dios de nuestra vida, Padre. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Que podamos, Señor, estar seguros contigo, Señor. Señor, te bendecimos y te adoramos. Y te damos a ti la gloria, Padre amado, porque sabemos que tú pagaste el precio por nosotros, Señor. Señor, te recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor amado, que nuestra vida nunca más sea igual, Señor, sino que guárdanos, cuídanos y danos vida nueva, Señor, para poder, Señor, también predicar tu evangelio, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos la gracia por aquellos que escuchan tu palabra, por aquellos que se dan el tiempo, Señor, de sintonizar esta radio, Padre, y escucharla. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, que ellos puedan ser fieles a ti, Señor, y cumplir también a lo que tú lo has llamado, Señor. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres sobre todos nosotros, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Bendice esta radio, bendice a tu pueblo a través del mundo entero y a través de este país. Amén. Bendice, Señor, a todos tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición como para nuestras vidas también. La palabra del Señor siempre nos enseña algo.
Y en esta tarde te quiero enseñar a ti, amado hermano, que no te pierdas, que el camino ya está listo, está hecho. No te desvíes, no seas como el hombre que se desvió y perdió la salvación. No seas como aquellos que han fallado, sino que sigue a Cristo. La recompensa es grande, es maravillosa. Un día morar en aquel lugar santo con el Padre. Amén. Vamos a pasar a la última alabanza para ya ir despidiendo el programa. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Ya estamos de vuelta ya para dar término a este programa. Bueno, antes vamos a ir a los saludos. Amén, que los va a dar mi hermano Néstor, que está ahí en el computador. Amén, que el Señor le bendiga.
saludos desde Quilpué, que Dios les bendiga. Amén, un saludo a nuestro hermano Matías. Siempre Amén, que el Señor le bendiga al mi Mati. nieto, su abuelo, ¿cierto? Acá, estuvo en directo, así que un saludo para Matías, ¿ya? Estamos también, hermano, Dios te bendiga. Amén. Ahí sí. Que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a hacer los saludos, ¿cierto? Amén. Nuevamente a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Vamos a empezar con nuestro hermano Matías, que dice saludos desde Quilpué, que Dios le bendiga grandemente. Amén. Sí, un saludo al Matías, que está aquí su abuelo, ¿cierto? Nuestra hermana Mallory Arao dice saludos escuchándoles en familia. Dios les bendiga. Amén, que el Señor le Saludos a nuestro bendiga. hermano Mallory, nuestro hermano Eri, ¿cierto? A Amén. Sofía. Dios les bendiga, chiquillos. Nuestra hermana Guillermina Fernández dice hola, le pido la oración. La Guillermina se encuentra enferma. Ya, así que al último podríamos hacer una oración Amén. por nuestra hermana. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nuestra hermana Marta, Dios les bendiga grandemente. Saludos, suegrita. Que el Señor Nuestra le bendiga. hermana Ondina Varguita dice, Dios les bendiga, mis hermanos, estaré orando por nuestra hermana Guillermina. El Señor sea con ella. Amén. Así que vamos a Amén. estar apoyando la oración a nuestra hermana. Nuestro hermano Luciano dice, Dios les bendiga y use grandemente. Y comparte un versículo de la palabra que se encuentra en Hechos 4:12. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestra hermana Gloria, se tiene como Facebook Mi Bendición, dice Dios les bendiga y La les... hermana Gladys. Perdón, mi hermana Gladys, ¿cierto? Dice Dios les bendiga y les use grandemente y gracias por este medio que podemos escuchar palabra de Dios. Un abrazo para mis hermanos. Esto es Amén. alimento para todos nosotros. Un abrazo a nuestra hermana Gladys. Amén. Amén, que el Señor la bendiga. Nuestra mi hermana Gloria Hernández, amén, aquí apoyando a nuestro hermano Víctor aquí, dice que Dios les bendiga desde Quilpué, saludos, amén, Amén, un abrazo que a el nuestra Señor le hermana bendiga. Gloria, amén. Nuestra hermana Génesis Scarlett Amén. dice un saludo grande, gracias por sus oraciones. Amén, que el Señor le Amén. bendiga a mi hermana Génesis, que aquí estamos, hay un pueblo entero orando por ella para que el Señor pueda realizar el milagro. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Génesis, siga usted confiando en Dios, amén. Nuestra hermana Marta, amén, hermoso mensaje y es verdad, una preciosa palabra que Dios compartió en esta tarde. Nuevamente nuestra hermana Gladys, que hermoso, gracias por la palabra, amo a mi Dios y siempre mi fe con mi Padre Celestial, amén. Y nuestra hermana Jenny Guerra dice, hermosa alabanza, que es la que se compartió al último, ¿cierto? Amén. De esta transmisión radial. Así que Dios le bendiga, estos son los saludos, mis hermanos, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, está el último saludo de nuestra hermana Mallory que puso ahí. Lindo programa. Saludos aquí nuestra hermana Jessie. Creo que es nuestra hermana Jessie la que nos manda el último saludo. Que el Señor le bendiga a nuestra Amén. hermana Jessie y les guarde. Bueno, a cada uno de los que sintonizó la radio. Espero que esta palabra haya tocado sus corazones. Recordar que esta Semana Santa hicimos un programa especial. Este es un programa especial que viene mañana. También mañana los horarios. ¿A qué hora son mañana el programa que viene? ¿Los programas que vienen? A las 12 viene el programa primero, que es el de nuestra hermana Jessie con nuestro hermano Pepe Arao. Luego viene a las 5. Amén, nuestra hermana Gladys con nuestra hermana Noemí Hernández a las 5 de la tarde y luego a las 7:30 Hombres de Valor. Amén, nuestro hermano Pablo Roja y nuestro hermano Otoño. Entonces es a las 12, después luego a las 5 y luego a las 7. Amén. Hay harta bendición mañana, así que desde tempranito sintonicen nuestra radio. Los temas que se vienen son muy bonitos, son basados en la cronología de Jesús. Así que el Señor les bendiga, les guarde. Y el sábado también vienen programas, así que estén ahí atentos al programa radial, que vienen hartas sorpresas, hartos programas. Amén. Que el Señor les bendiga y mi hermano Víctor, para que se pueda despedir ya y des las palabras que quiera a la audiencia. Muchas gracias, hermana Camila, por la invitación que ustedes me han hecho. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, saludar a todos mis hermanos, varones, Dorcas, jóvenes niños de la iglesia y de la iglesia de Cristo. Amén. ¿No es cierto? A través del mundo entero, muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los guarde, a mi familia en general, que estén todos bien, mi hermana Sandra, que confíe en el Señor, que Amén. el Señor la va a sacar en victoria, Amén. ¿no es cierto? Porque creemos en un Dios grande y poderoso. Amén. Así que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Amén. Sí. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Todo es posible para el Señor. Solo creer, dice la palabra Amén. del Señor. Sí. ¿No es cierto? Así que un gran saludo para mis padres y mi esposa y mis nietos. Pues.
mis hijos. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano Víctor, un gusto. Nunca nos había tocado juntos, fue muy bonito programa. Que el Señor le bendiga y le siga dando gracias. Bueno, ya me despido yo, toca despedirme. La parte que quizás no nos gusta tanto porque se pasa muy rápido el tiempo, pero agradecida al Señor de la oportunidad de que podamos hablar de Él y compartir la palabra que Él dejó escrita, porque si hablamos por nosotros mismos, nada sirve. Nosotros hablamos basada en lo que Él escribió, lo que escribieron sobre Él y lo que vendrá cuando ya Él venga a buscarnos a nosotros. Amén. Les voy a dejar un versículo que dice, Isaías 24:5, dice: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios y han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Amén. Que el Señor les bendiga. Aquí están las instrucciones. Leímos un poquito de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, pero hay mucho. Así que póngala en práctica y va a ser muy bendecido y va a poder sentir por medio al Espíritu Santo. Amén. Este fue el programa de hoy. Que haya sido de bendición. Le mando saludos a toda mi familia, a cada uno de los que está escuchando. Le mandamos un saludo grande a Génesis. Recordar que ella necesita 22 donantes más de sangre para poder comenzar con su tratamiento, que comienza mañana. ¿Ya? También agradecer al Señor porque la tiene bien. Depende de lo que, a pesar de lo que está pasando, la tiene muy bien y sabemos que Dios realizará el milagro porque esa es nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en un ser mayor, que es Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración y le voy a decir nuevamente a nuestro hermano Víctor que ore por este programa que se realizó, por las peticiones, por aquellos enfermos. Nuestra hermana Guillermina decía, por nuestra hermana Génesis, por cada una de las personas que están sufriendo en este momento. Amén. Padre mío y Dios mío, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y te honramos a ti, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tú la mereces, Señor. Tú eres el único digno, Señor, el único justo, Señor amado. Señor, y no nos cansaremos de alabar y de bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este programa realizado en tu nombre, Señor, porque es para ti, Señor. Tú eres, Señor, el que merece toda honra y toda gloria de nuestra vida. Instrumentos somos en tus manos, Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, porque tu palabra dice que tenemos que clamar a ti y tú vas a responder, Señor. Señor amado, clamamos a ti, Señor, por nuestra hermana Guillermina, por su familia, Señor. Ella necesita sanidad para su cuerpo, Padre. Por nuestra hermana Génesis, Señor. Señor, ella, Señor, también necesita sanidad para su cuerpo. Por mi padre, Señor, por mi hermana, Señor, que tiene un cáncer, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú obres en su vida, Padre Santo. Señor, aquí habemos más de dos, Señor. Y, Señor, nos convenimos a pedir una misma cosa, de que tú puedas ser misericordioso, lleno de amor, Señor, y tengas misericordia, compasión de nuestros hermanos, Señor. Señor, y tú seas haciendo tu voluntad. El deseo de nuestro corazón es de que tú los sanes, Señor. Señor, de que tú los sanes, Padre amado, y ellos puedan dar testimonio de que tú los sanaste, Padre, porque tú aún estás vigente, Padre. Tú eres el de ayer, el de hoy y el de los siglos y por los siglos, Señor amado. Señor, y confiamos plenamente en ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amigo fiel, Padre, nuestro Padre celestial. Señor, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida para darnos. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Padre, y declaramos sanidad en tu nombre, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que clamemos a ti, Padre. Amén. Que te pidamos, Señor, con fe. Señor, que oremos en todo tiempo, sin cesar. Siempre, Señor, delante de tu presencia. Señor, humildemente, Padre amado. Señor, para que tú te glorifiques en estos corazones, Señor amado. Te damos a ti la gloria, Señor. Levanta al caído. Restaura, Señor, a quien tenga que restaurar, Padre amado. Dale ánimo a aquel que no tiene ánimo, Padre. Aquel que no tiene fuerza, dale fuerza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aquel que está triste, atribulado, Señor. Dale tu consuelo, Padre, que esta palabra, Señor, sea, Señor, poder y potencia, Señor.
Señor, que sea, Señor, una bendición para ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Sabemos, Señor, que tú eres maravilloso, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios y que lo has hecho todo por nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Camila, su matrimonio, su familia. Amén. A Daniel, Señor, su familia, Señor. Así también a mi familia, Señor, y a todos tus hijos. Bendícelos, Padre. Guárdalos, cuídalos, Señor. Que podamos, Señor, cada día dar testimonio de ti y contar las maravillas de tu ley, Señor. Para ti sea la gloria, la honra, la gloria y la victoria y el honor, Padre, a través de los siglos y por los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Padre Dios. Santo. Amén. Que así sea. Hermosa oración. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y que esta oración no sea solo aquí, sino que usted la esté haciendo en su casa, practicando, Señor. O sea, practicando el amar al hermano, orar por el hermano, pedir por el hermano. Y si mi pueblo se humillare, dice que Él sanará nuestra tierra. Amén. Amén. Y nos perdonará. Y también quería sumar a la oración que no alcanzamos al compañero de trabajo de mi papá. Él le detectaron COVID-19. Amén. Y él pidió, ellos se acordaron de que nosotros éramos evangélicos y están buscando del Señor. Esta pandemia que está expandiendo al mundo y que está espantando al mundo está haciendo que se acerquen al Creador, a aquel que les dio la vida, aquel dueño de este universo, el dueño de destruir, pero aún así Él en su misericordia nos ama y quiere darnos la nueva oportunidad que es para irnos un día a morar con Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Este fue el programa especial y siga sintonizando nuestra radio, que vienen hartos programas más y todos son de bendición. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este tiempo. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Radio Estación Pentecostal. WhatsApp +569 44 10 86 39. Dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte. Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Hasta la próxima. Pronto nos volveremos a escuchar. Somos Radio Estación Pentecostal, una estación para la gloria de Dios.